Buenas tardes, soy el alumno Ricardo Ramos y vamos a hacer un análisis de la sonata 3 KB 330 de Mozart para el curso de Análisis Musical 2. Primero vamos a empezar con la estructura general de esta sonata, que está en tonalidad de Do mayor, consta de 140 compases que van a estructurarse de la siguiente forma. El primer movimiento se va a estructurar de la siguiente forma. La exposición, que va de los compases 1 al 58, el desarrollo, que va de los compases 59 a 87, y finalmente la reexposición, que va de los compases 88 a 140, con las diversas subdivisiones y tramos que va a tener cada parte de la sonata. En la exposición encontraremos el tema uno, el tema 2, periodos de transición, en la reexposición también, y en el desarrollo encontraremos algunos otros elementos que vamos a ir analizando más adelante. En el tema uno de la exposición vamos a encontrar que empieza a partir del compás uno y va hasta el compás 12. Como la tonalidad es de Do mayor, entonces vamos a ver que la mayor parte de este segmento está en Do mayor. Podemos analizar que en la mano izquierda se están haciendo la tercera y la quinta de el acorde de la tonalidad principal, ¿no? El mi y el sol. Y esta figura se va a mantener durante casi toda la duración del tema uno, exceptuando un momento en el que se hace un la con un mi en el compás 5, justamente tocando la relativa menor de la tonalidad. Pero principalmente se va a mantener en el acorde de Do mayor casi todo el segmento. Además, vamos a ir viendo que se usan figuras de corcheas y de fusas. Hay esta figura de que es una especie de galopa que vamos a ir analizando más adelante porque tiene una importancia primordial, y galopas invertidas. Vemos que conforme va avanzando la pieza acercándose hacia el final del tema uno, aparecen con mucho más frecuencia las figuras de semifusas, justamente para poder terminar en esta cadencia perfecta hacia el Do mayor, ¿no? Este ascenso escalar de la escala de Do mayor en el compás 12. Aquí el compás 13 no es parte del tema uno, simplemente lo hemos incluido por una cuestión de espacio del, de la presentación de PowerPoint. Entonces vemos aquí, por ejemplo, está marcado en segunda inversión el acorde de Do mayor. Entonces, primordialmente se usa el acorde en la mano izquierda, y en la mano derecha se van utilizando las figuras de galopa, las corridas de descensos escalares, de fusas, de fusas, de corcheas y semicorcheas. En la reexposición, el tema uno va a abarcar los compases 88 y 99 y va a ser exactamente lo mismo. El tema uno va a aparecer de la misma forma, no va a tener ninguna variación. De hecho, vamos a poder ver que no solamente el tema uno aparece de la misma forma, sino que además hay un periodo de transición, el que empieza aquí, en el compás 13. Hay un periodo de transición que es exactamente igual. Lo podemos ver por aquí, disculpen un momento, lo podemos ver por aquí, que una vez acabado el tema uno empiezan estos contratiempos, y hasta empezar el tema 2 que va a ser en el compás 19, que es más o menos por aquí. En la reexposición, ese periodo de transición está de la misma forma. No hay ningún tipo de variación. La variación recién aparece a partir del tema 2. Luego tenemos el tema 2 que, como hemos dicho, empieza a partir del compás 19. Aquí se empiezan a usar con mayor frecuencia estas figuras de que son una especie de galopa con semifusas, y van a aparecer mucho estas corridas de semifusas. El tema 2 va desde el compás 19 hasta el compás 25. En este caso es de menor duración al tema uno, como suele pasar en las sonatas. Y vamos a ver que la mano izquierda empieza a hacer unos arpegios, ¿no? Unos arpegios de la tonalidad a la que se ha trasladado, que en este caso va a ser la relativa, perdón, la dominante de la tonalidad, que viene a ser sol. En este caso sol dominante, entonces aquí tenemos arpegios de sol, ¿no? Que va a pasar en fundamental. Entonces, eso vendría a ser con el tema 2, y lo que sucede con el tema 2 en la reexposición es algo bien curioso, porque empieza nuevamente en sol,
a partir del compás 106, pareciera que quiere empezar en el mismo sol. Aquí podemos ver en la mano izquierda ese acorde, pero finalmente a partir del compás 107 es el 108, ya se traslada a la tonalidad de do mayor. Ya empieza a aparecer la tonalidad de do mayor, entonces normalmente es lo que pasa en la resposición con el tema 2, que si bien es cierto en el tema 1 aparecía en la tonalidad principal, en la tonalidad dominante, que viene a ser sol, en la reexposición se traslada, modula hacia la tonalidad principal, que en este caso viene a ser do mayor. Empieza engañando un poquito aquí en estos tres primeros compases, pero vamos a ver que a partir de ese cuarto, quinto compás, ya hay una variación en el tema 2, ya no aparece en la misma altura. Aquí vemos que empieza en perdón, en el do sostenido hacia el re, pero aquí no, aquí ya aparece en otra altura, porque justamente en la reexposición ha modulado hacia do, ya no está en la dominante de la tonalidad. Ahora vamos a ver las correspondencias que encontramos en el desarrollo en relación a la exposición. Mi cara que está tapando un poco, perdón. Entonces, podemos ver la primera correspondencia que me pareció interesante es el uso de las tercera y la quinta del acorde en el caso de la mano izquierda, ¿no? Como comentamos aquí al inicio de la exposición, teníamos el mi y el sol, que son la tercera y la quinta del acorde de do, que es en el que está esta tonalidad principal en el tema uno de la exposición. En el caso del desarrollo, tenemos nuevamente que el tema empieza en sol, la dominante de la tonalidad, y vemos acá si, re, si, re, si, re, y luego va a ir cambiando o teniendo ciertos pasajes modulares, dependiendo del acorde que esté usando. En este caso, por ejemplo, está usando un sol, si, que vendría a ser el acorde de mi, y así va pasando. Entonces, conforme va avanzando y va cambiando el acorde que está usando o el acorde en el que se está desarrollando el compás, se está usando la tercera junto con la quinta. Entonces acá encontramos una primera correspondencia en lo que hace la mano izquierda para acompañar a la melodía principal de la canción, en este caso del desarrollo a partir del compás 59, 60, 61, 62, 63, y eso, si no me equivoco, se extiende por unos cuantos compases más. Una segunda correspondencia interesante que encontramos es el contratiempo de fusas. Podemos ver que en el desarrollo en el compás 81, justo poco después de haber empezado, o bueno, varios compases después de haber empezado, encontramos esta figura, un contratiempo, semifusas, contratiempo, semifusas, contratiempo, semifusas, y así, contratiempo, semifusas, contratiempo, semifusas, contratiempo, semifusas. Hay algunos pasajes, compás 81, compás 82, compás 84 y 85 en el que aparecen, mientras que eso ya aparecía, como lo habíamos comentado, en la exposición en el tema uno. Terminando el tema uno hay un periodo de transición entre el tema uno y el tema 2 y en ese periodo de transición también aparecen justamente esos contratiempos de semifusas que además acompañan en la mano izquierda con bicordios. Podemos ver aquí unos bicordios que en algunos momentos está haciendo el acorde simplemente haciendo uso de la octava de la tónica y en otros casos sí está haciendo de repente la tercera con la quinta o la tónica con la tercera y etcétera, etcétera, o en primera inversión. Entonces vemos que cuando aparecen esos contratiempos de semifusas hay bicordios. Entonces hay dos correspondencias bastante interesantes en este tramo de el desarrollo con la exposición. Luego tenemos los arpegios de acordes. En el compás 73 hasta el compás 79 del desarrollo encontramos que aparecen estos arpegios de acordes que ya habíamos visto que aparecían en el tema 2 de la exposición, pero aquí además aparecen en los periodos de transición, en el periodo posterior al tema 2 que ya viene a funcionar como una especie de puente antes de ir al desarrollo. Entonces vemos que aparecen, ¿no? Estos arpegios de acordes en me faltó mencionar algo interesante de los contratiempos, tanto del desarrollo
como de la exposición, y es que estos contratiempos, siempre después de estos contratiempos de semifusa, aparece como bordaduras, ¿no? Esta nota que, por ejemplo, va de el sol, la sol, acá fa, sol, fa, siempre una bordadura, o en algunos casos notas de adorno, ¿no? Porque salta en lugar de avanzar por grados conjuntos, como en el compás 84, 85. De la misma manera en la exposición pasaba eso, ¿no? Había este sol, la sol, fa, sol, fa, incluso es lo mismo, ¿no? Y es justamente el tema de cuando aparecen esos contratiempos de fusas, pues hay estas bordaduras, bien interesante. Luego, además de eso, como dije, otra correspondencia que hemos encontrado es el arpegio de acordes, que a veces encontramos en forma fundamental, como este la, do, mi, o a veces en primera inversión, ¿no? O segunda inversión, dependiendo del caso. Por ejemplo, aquí tenemos justamente un, ¿no? La, do, re, por ejemplo, ¿no? Y tenemos perdón, la do fa, que vendría a ser fa la do, el acorde de fa, ¿no? Entonces tenemos arpegios en fundamental en primera inversión, fundamental en primera inversión que se extienden hasta el compás 79. En el caso de la exposición, esto ya lo encontrábamos posterior al tema 2 en este periodo de puente, este periodo que va cadenciando hacia el final de la exposición para pasar al desarrollo. Aquí también justo encontramos arpegios en fundamental que justamente descienden hacia la tercera o hacia la segunda nota que se toque, dependiendo del caso. Y luego en inversión, por aquí encontramos algunos acordes en inversión, ¿no? Entonces, mayormente son en fundamental, pero por ahí podemos tener algún acorde en inversión. Entonces es interesante, en los compases 42, 43, 48 y 49, por ejemplo, encontramos estos arpegios que como dije también ya aparecían en el tema 2. Vamos a retroceder un poquito. Y en el tema 2, ¿no? Aquí en la mano izquierda de la exposición encontrábamos que había estos arpegios también bien similares. Entonces encontramos esas dos correspondencias, tanto correspondencia con el tema como con estos pasajes de transición, de puente que también hay. Y por último, lo que había comentado, la figura de la galopa. En el tema, en el compás 30 de la exposición y en el compás 64 del desarrollo, aparece exactamente el mismo motivo. Una especie de galopa junto con un ascenso y descenso medio escalar, en el caso del desarrollo es solamente un descenso escalar, en fusas, muy rápido, muy, muy rápido. Pero esta figura de la galopa, quiero que la veamos en la partitura principal, porque es una figura que en el desarrollo y en la temática principal en la exposición es muy usada. Aquí, por ejemplo, aparece como si fuera una especie de galopa, no es totalmente una galopa, pero es una especie de galopa. Aquí también hay una especie de galopa. En los primeros compases nada más. Mientras que si nos vamos al desarrollo, también aparece. Acá hay un saltillo que se puede sentir como una galopa. Acá en este compás que vendría a ser, si no me equivoco, 59, 64, el compás 64. Mira, en el compás 65 aparece nuevamente esa figura de la galopa, acompañada nuevamente de, a veces de silencios, a veces de figuras de semifusas, ¿no? Acá en este compás de aquí también encontramos nuevamente una galopa acompañada de una semicorchea. Entonces es un recurso sumamente usado en el desarrollo como en la exposición, y luego lo vamos a ver también en la reexposición. En la exposición también estas galopas, por ejemplo, en el compás, si no me equivoco, este es el compás 10. Acá encontramos de nuevo, ¿no? Una galopa acompañada de semifusas. Luego más adelante, cuando ya empiezan a aparecer los contratiempos, acá nuevamente encontramos una especie de galopa. Acá es como una galopa, pero ya con cuatro golpes, ¿no? De semifusas en vez de un golpe, perdón, fusas en vez de un golpe de semicorcheas. Entonces, esa figura de la galopa es muy, muy repetida a lo largo de toda la, de toda la sonata. Entonces, yo quise poner este ejemplo del compás 30 de la exposición y el compás 64 de el desarrollo porque me pareció curioso. Es justamente en un momento en el que esta figura de utilizar galopa o alguna variación, ¿no? De repente meterle semifusas o de repente, perdón, fusas o hacer algo un poquito más corto, siempre viene acompañado de un momento en el que hay como un descenso o un ascenso escalar que te da paso al siguiente compás. Entonces siempre viene a ser usado como un conector.
Esas serían todas las correspondencias, bueno, las cuatro correspondencias que yo he elegido para esta exposición. Agradezco mucho por la atención prestada y eso sería todo conmigo por el día de hoy. Muchas gracias.